Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Hola, soy la República Dominicana. Soy el merengue que mueve tus pasos y la bachata que despierta tus recuerdos. Soy la tambora que late con el corazón del pueblo. Soy el sabor de un sancocho compartido. El azul que abraza la bahía de Samaná con sus majestuosas ballenas y las aguas cristalinas que besan las arenas de Cabo Rojo. Aquí, el turismo no es solo un destino, es un ritmo, un llamado a descubrir, a respetar, a sentir. Porque cada sonrisa que encuentras, cada rincón que exploras, es un pedazo del alma que cuidamos con esmero. No vengo solo a sorprenderte, vengo a contarte que quien llega no solo se lleva recuerdos, se lleva un pedacito de nuestra esencia que lo acompaña para siempre. República Dominicana, reservada para el mundo. Banreservas, firme aliado del turismo dominicano. Muy buenas tardes, amables televidentes. Bienvenido a su cita diaria, crepuscular y nocturna en Teleimpacto, que es al final de la tarde despidiendo el sol y comenzando la noche. Ponga su caridad en buenas manos. Apoye el Patronato de Lucha contra el Cáncer de Villa González Incorporado. 809-443-8010. También el Hogar Escuela Santo Domingo Sabio. Avenida Independencia, casi esquina Avenida General Gregorio Luperón en Santo Domingo. Bien, vamos a dar inicio al programa porque hay tantas informaciones, tantas noticias, pero tengo que iniciar el programa expresándole mis condolencias a la familia del PAI, Eligio, ¿cómo se llamaba? Eligio Antonio, era que se llamaba el padre, Blanco Peña, Eligio Blanco Peña, alias el PAI. El PAI fue un militante, con todas las personas que lo conocen, un militante de la izquierda, pero fue un hombre que después de no se cansó nunca de ser izquierdista y de su lucha, pero fue un hombre que dirigió su lucha cuando ya, vamos a decir, la revolución era difícil levantarse como un cambio de la sociedad. Y uno sabe ya ese movimiento revolucionario o ese cambio revolucionario, eso cayó en la infuncionalidad, porque ahí están los ejemplos. Entonces el PAI, digo yo, fue de aquellos dirigentes que dirigió su lucha hacia el agrarismo. Entonces se convirtió en un agrarista, un hombre de lucha por la tierra para los pequeños productores. Siempre entrábamos en contradicciones. Yo muchas veces le decía que la tierra debía ser para quien sepa trabajarla, pero había que enseñar a trabajarla y no poner y agarrar cualquier tierra, cualquier asentado o beneficiario y ponerlo allí
hacer prácticamente una agricultura ni siquiera artesanal, una agricultura atrasada. Entonces entrábamos en esas contradicciones, pero el Pai fue un hombre muy honrado con su lucha, porque le conocimos su trabajo, o le reconocimos su defensa en Reforma Agraria, me acuerdo, que le abrimos un espacio para que él le dialogara con sus parceleros y gente que buscaba que le atendieran con una parcela, que fueran considerados para el programa agrario del doctor Balaguer. Y nosotros lo poníamos a que le arengara a su gente, allá en Reforma Agraria, en el Salón Rojo de Reforma Agraria. Es decir, le damos la libertad al Pai, pero entendíamos que era un hombre de buenos sentimientos, que era una persona que hacía su defensa sobre la base de la formación ideológica de él y su lucha por los más humildes, porque esa es la verdad. Él fue un luchador por esas causas de los campesinos y dedicó casi sus últimos 30 o 35 años, yo me imagino, lo dedicó a esa lucha, a la lucha agraria en la República Dominicana. Que en paz descanse el Pai, que fue un hombre serio, que no aceptaba tampoco que le regalaran nada, ni que le dieran, ¿cómo se llaman estos? Sobornos y cosas de estos, ni regalos envenenados, regalos interesados, nada de eso. Fue muy serio en ese aspecto. La familia va a enterrar un hombre honrado, esa es la verdad. Que en paz descanse el Pai. Bueno, entonces, caramba, el mundo está muy dolido por la muerte del Papa Francisco. Y hay que decir que el Papa Francisco, un líder mundial, porque la religión católica, todo el mundo sabe la influencia de esa feligresía a nivel del globo. Todos los países, por radicales que sean sus religiones, hay la religión católica. El Papa Francisco fue un papa que llegó en una época muy difícil al Vaticano, no hay duda de ello. Entonces fue un cura jesuita. Los jesuitas siempre tuvieron como cierto rechazo, diríamos, en la misma iglesia católica, porque hay gente que son muy combativos. Entonces el Papa Bergoglio llegó al Vaticano con la renuncia de Benedicto XVI, 2013, si mal no recuerdo, fue en el 2013. Pero siempre yo he hablado de que en ese Vaticano, señores, cuando Benedicto XVI llegó ahí, él mismo llegó a decir que había recibido el Vaticano como una viña devastada por jabalíes. Aquello fue tremendo. Incluso hubo un escándalo por un Gianluigi Nuzzi, creo que se llamaba ese periodista. Ese periodista reveló las cartas, aquellas cartas secretas, creo que se llamó así, de Benedicto XVI. Y ese hombre narró ahí lo que había pasado con esa curia romana y con el Banco Vaticano, un banco asaltado prácticamente por mafiosos, gente de esas logias delincuenciales y de esos grupos, de esas mafias italianas y grandes empresarios europeos también, que usaron ese banco como refugio para lavar dinero. Todo ese escándalo, eso estuvo ahí como sepultado. Pero al mismo tiempo también fue detenido en el Vaticano el mayordomo
de Benedicto XVI, que también sacó esos papeles, aquellos papeles que se llamaron Batiliqui. Entonces, el Papa Bergoglio, que fue rechazado por la mayoría de esa curia, y además llegó también en época que se estaba organizando esa ultraderecha, que más luego se fortaleció con la ultraderecha norteamericana, principalmente por Steve Bannon, hombre de los ideólogos del MAGA, de Donald Trump, óigase bien. Entonces, en combinación con una serie de cardenales corruptos hasta los huesos, comenzando por el guineano Robert Sarach, que se opuso en forma militante contra Bergoglio, pero Bergoglio lo defenestró y lo sacó de circulación de la curia romana que estaba en esa congregación para la fe, creo que le llaman. Ahí también estaba Gerhard Müller, un alemán, que yo lo he mencionado aquí, esos cardenales, que también comenzaron a hacerle trampas y hacerle zancadilla al propio Bergoglio cuando llegó ahí, y que se oponían desde adentro, incluso antes de la selección del Papa Francisco. Esa gente, el Papa Francisco lo defenestró, lo sacó de la curia romana, corrupto. Ese guineano, Sarach, un hombre que representa a la derecha, amigo muy íntimo del señor Salvini, que es otro de los representantes de la derecha italiana, de Berlusconi y esos grupos. Entonces, el Papa Bergoglio tuvo que comenzar a luchar con esas mafias internas y las atacó a todos, incluyendo al cardenal Burke, un cardenal norteamericano corrupto también, y lo sacó de circulación. También echó de esa curia a un cura, a un cardenal inglés, Peel, creo que era George Peel, que se llamaba. Ese señor compró un inmueble en Londres por 164 millones de euros. Óigase, un inmueble de lujo para el Vaticano, y sacaban beneficios de ahí. Igualmente otro, Belarminio Stella, todos esos nombres los recuerdo porque lo he leído de los libros que tengo del Vaticano. Ese dilapidó más de 600.000 euros entre amigos, comiendo y bebiendo vino. Es decir, ese fue el ambiente que encontró Bergoglio de corrupción dentro de esa curia romana, y lo fue defenestrando a todos. Había un obispo también, un cardenal, creo, García, no sé, español, pero todo ese grupo y algunos del Opus Dei también estaban involucrados en esa curia corrupta. Entonces el Papa Bergoglio tuvo que comenzar a luchar con esa gente. Pero el Papa fue un hombre también que llegó como un hombre defensor de los pobres. Se bautizó como San Francisco de Asís por ese mínimo, la pobreza y las limitaciones que se impuso el propio San Francisco de Asís. Entonces, el Papa Bergoglio se convirtió en Papa Francisco porque él fue un imitador de Francisco de Asís, que necesitaba poca cosa. Y de las pocas que necesita muy poca. Oiga cómo era San Francisco de Asís. Entonces eso lo asumió el Papa Bergoglio, que fue muy genuino con eso. Fue un Papa genuino, esa es la verdad. Creyó en eso, y los papas tienen unos apartamentos de lujo donde vive el Papa, ahí en el Vaticano. Pero este Bergoglio, como es un hombre de la periferia, de los pobres, de los inmigrantes, se fue a vivir a Santa Marta, al lado del Vaticano, pero en una zona más, diríamos, no voy a decir más humilde, pero sí más sencilla que el lujo que tenía Benedicto XVI ahí, o los demás papas también.
Entonces el Papa Bergoglio hay que buscarle muchas. Él, la derecha, principalmente esa derecha europea y norteamericana, le atacaron mucho por las posiciones que incluso se le llegó a decir que era un papa marxista y comunista. Primero asumió el papel de los homosexuales y los matrimonios de los homosexuales, que había que respetarlos y que había que como bendecirlos, que los curas y los obispos podían bendecir esas parejas. Con el aborto tuvo también algunos tropiezos, también con el problema de los inmigrantes, que ha creado muchos problemas en Europa. Y entonces esas cosas le trajeron muchos problemas. La tolerancia con esa izquierda latinoamericana, aquí nosotros mismos lo bautizamos como chavista. Chavista y peronista, principalmente peronista por ser argentino, así conoció la pobreza en Argentina y las dificultades de los más pobres y de la periferia en Argentina. Y él, no hay que negar que le brindó al kirchnerismo, a esa señora le brindó cierto calor, le dio calidez y la recibía en el Vaticano. Y cuando fue Macri, de derecha, que ganó las elecciones bien ahí en Argentina, cuando le puso su traba para llegar al Vaticano, a Milei prácticamente lo insultó al Papa, cosa que fue una vergüenza también, porque usted puede no coincidir ideológicamente con el pensamiento del Papa, que no era marxista, porque él mismo lo decía, para ser marxista, decía el Papa Francisco, usted no puede creer en Dios. Entonces, aquellos marxistas que se daban de que se parecían a Jesucristo en la demanda social de su mensaje y de su doctrina de la iglesia, principalmente los curas de la teoría la teología de la liberación, que el Papa también los aceptó, dialogó con ellos y lo consideraba distinto a lo que hizo el Papa Juan Pablo II. Entonces, el Papa se defendía diciendo, bueno, usted no puede ser, el cristianismo no es igual que el marxismo, porque el cristianismo cree en Dios, pero los marxistas no son ateos. Entonces, evidentemente el Papa no era ateo, porque hubiera sido un antipapa. Pero yo siempre decía aquí que muchas de esas decisiones del Papa Francisco podían ser consideradas como de un antipapa, porque entraban en esos conflictos. Por eso esa derecha norteamericana y esa derecha de la curia, representado en ese guineano, tomen el nombre de Robert Sará, porque ese va a ser uno de los cardenales más influyentes. Si él no sale papa es porque es negro. Y el racismo está muy presente en Europa y en América, pero principalmente en Europa. Pero Robert Sará tiene más poder dentro de esa curia en Roma, aún siendo un negro nigeriano, africano ahí, pero es un hombre que tiene muchísimos intereses que lo representa ahí adentro. Y ese señor va a maniobrar y él va a hacer todo lo posible por poner una gente de lo de ellos, e incluso complaciendo al trumpismo, representado en ese mismo J.D. Vance, que estuvo donde el Papa Francisco, y el propio Steve Bannon, que aunque está un poco distanciado de Trump, pero es el hombre de MAGA, uno de los ideólogos de ese movimiento de la derecha norteamericana. Entonces, es una pena, el Papa Francisco murió en la celebración de la Pascua de Resurrección, un hombre que fue abiertamente ecuménico. Es decir, el Papa Francisco siempre quiso, desde que llegó al Vaticano, la unidad de los grupos, de los movimientos cristianos del mundo, que hasta el propio Jesucristo decía, el Padre quiere que sean todos a uno. Creo que es de San Juan esa cita, no sé. Pero recuerdo que en eso Jesucristo, hablando de lo que las iglesias que unieran su esfuerzo, los cristianos,
que se unieran todos. Claro, él no percibía esa división que hay hoy, no la percibía Jesucristo, pero siempre abogaba por esa situación de que todos a uno. Y los 4 movimientos cristianos, conocidos como básicos, vamos a decir, son los católicos, los ortodoxos, los anglicanos y los demás protestantes, que son las 4 iglesias cristianas del mundo. ¿Qué pasaba? Que este año jubiliar en el Vaticano, yo no sé cuántos siglos, cuántos años tal vez hacía que no coincidían la misma fecha de la Pascua de Resurrección, el Domingo de Resurrección, para los ortodoxos, léase los rusos, ucranianos, griegos, serbios, esos bizantinos, esos cristianismo bizantino de Bizancio, y la iglesia romana coincidieron, porque esas iglesias, hay que decir esto casi como pedagogía, se dividió ese problema de la no coincidencia de fecha entre ortodoxos y cristianos católicos, viene de la época, señores, oigan bien, porque aquí hay gente que se pone a hablar cosas como si esa iglesia católica y esa iglesia cristiana, eso fuera como un chiste. Óigame, desde el año 46 antes de Jesucristo, perdón, después de Jesucristo, o antes, no, antes de Jesucristo, en el 46 antes de Jesucristo, se estableció el calendario juliano. Todo eso, la historia recoge eso, por Julio César, y los romanos establecieron un calendario. Eso comenzó en el 46 antes de Jesucristo. Y bajo ese calendario juliano, las iglesias ortodoxas celebraban su Pascua. Vamos a seguir con el tema, pero después de la pausa. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Hola, soy la República Dominicana. Soy el merengue que mueve tus pasos y la bachata que despierta tus recuerdos. Soy la tambora que late con el corazón del pueblo. Soy el sabor de un sancocho compartido, el azul que abraza la bahía de Samaná con sus majestuosas ballenas y las aguas cristalinas que besan las arenas de Cabo Rojo. Aquí, el turismo no es solo un destino, es un ritmo, un llamado a descubrir, a respetar, a sentir. Porque cada sonrisa que encuentras, cada rincón que exploras, es un pedazo del alma que cuidamos con esmero. No vengo solo a sorprenderte, vengo a contarte que quien llega no solo se lleva recuerdos, se lleva un pedacito de nuestra esencia que lo acompaña para siempre. República Dominicana, reservada para el mundo. Banreservas, firme aliado del turismo dominicano.
Bien, entonces, ¿por qué esa diferencia de fecha entre la Pascua de los ortodoxos y la Pascua de los católicos? Porque, repito, en el 46 antes de Jesucristo se adoptó ese calendario juliano de la Roma imperial, y los ortodoxos bizancios, los bizantinos en su división con Roma, adoptaron ese calendario que lo tenía todo el mundo. Pero 12 siglos después, señores, 1700 años después, 1700 y algo, no sé, el Papa Gregorio XIII entonces instaló ese calendario gregoriano que le agregó 10 días al año o a la fecha. Y eso cambió todo lo que fue el cambio de calendario en todo el mundo. Pero no todo el mundo aceptó eso. Los católicos se fueron con el gregoriano, Gregorio XIII, el Papa católico de Roma, y los de Bizancio, los ortodoxos, se quedaron con el juliano. Entonces, así mismo se quedaron después Inglaterra y se han quedado y Estados Unidos y muchísimos países, pero volvieron. Entonces se reinscribieron hace años. Inglaterra creo que fue en el 1700 y algo, Francia y todos esos países europeos se fueron alineando entonces con el gregoriano, que es el que tenemos hoy. Ese es el que predomina. Pero los ortodoxos se quedaron con ese. Entonces el Papa Francisco, como él fue muy ecuménico, es decir, abrió espacio para todas esas iglesias. Ayer vimos en Roma que se leyó el Evangelio en griego y en latín, porque esas iglesias ortodoxas manejan el griego también y el latín. Y no sé, porque ahora también ese idioma de los rusos y los ucranianos y esa gente y esos serbios, eso es rarísimo. Y los bielorrusos también, el silicio. Pero bien, eso es un gesto que distinguió mucho al Papa Francisco, indudablemente. Pero el Papa, no hay duda que fue muy combativo ese Papa en esa Roma, esa curia romana. ¿Cómo se llamaba? Bertino Bertoni, ¿no? O Tanicio Bertoni, creo que era el canciller de Benedicto XVI, enemigo jurado del Papa Francisco, pero Francisco lo defenestró también, lo sacó del Vaticano. Y así fue limpiando el Vaticano. Eso incluso a un cardenal, al cardenal Bessieux, ese señor corrupto hasta los tuétanos, con un grupo hicieron unos desfalcos ahí, y él le cantó, fue el primer papa que le abrió juicio a ese señor y lo condenaron a 5 años, al cardenal Bessieux. Es decir, el Papa Francisco fue un hombre, entre sus méritos hay que decir que luchó contra la corrupción, la pederastia, también castigó con fuerza a la pederastia, hizo recuerdo aquella vez que hizo una especie de, no de concilio, pero es como una reunión de esta, entre obispos o conciliar, vamos a llamar, con fines de tratar el caso de la pederastia en la iglesia, y él fue duro con eso también, y atacó con fuerza y sacó de circulación gente, por ejemplo, como ese Maciel, que fue protegido de Juan Pablo II, un mexicano pederasta perdido, lo sacó de circulación también. Y así entonces el Papa Francisco ganó muchos enemigos ahí que temíamos. Yo mismo era lo que decía que podía ser víctima de un atentado y hubiera muerto allí. Pero el Papa contribuyó también en sus 12 años de papado. Hizo 4 encíclicas, que son esas cartas pastorales que hacen los papas, de temas de la iglesia o temas católicos, que no sé, de la doctrina católica. Entonces, la primera de esas encíclicas fue, y yo lo anoté porque esos nombres en latín no es fácil de uno recordarlo, y voy a ver cuáles son los nombres de esas
muy importante, porque los papas hablan por vía de esas encíclicas. Entonces, el Papa, la primera fue Lumen Fidei, en latín, la luz de la fe, 2003. Otra encíclica fue Laudato Si. Esto fue también sobre medio ambiente y desarrollo sostenible. Raro, porque los papas, primer papa que aceptó que la degradación del medio ambiente, de la naturaleza, es producto del hombre y no de la naturaleza misma. Es decir, que el hombre en sí era el que estaba afectando al hombre. Y él fue el primer papa que aceptó esa degradación medioambiental. Y lo dejó escrito en Laudato Si. Esa fue su segunda encíclica. Tuvo otra encíclica en el 2015, que fue, no, esa fue la del 2015, Laudato Si, pero tuvo otra en el 2020, Fratelli Tutti, es decir, hermanos todos, de fraternidad entre todos. Ese también fue en 2020. Y en 2024 fue la última de las cartas pastorales o de las encíclicas del Papa Francisco. Dilexi nos amó, decía Jesucristo. Decía él de Jesucristo, nos amó Cristo. Entonces escribió esas fueron sus 4 encíclicas. Lumen Fidei, Laudato Si, Fratelli Tutti y Dilexis Nos. Sus 4 encíclicas del Papa Francisco. Que en paz descanse el Papa Francisco, latinoamericano, de origen italiano, hombre argentino con aire norteño, por eso era tan jocoso, dicen los argentinos, que dicen que los norteños son muy bromistas, y el Papa Francisco era muy bromista. Yo siempre recuerdo aquí que el señor llegó con su carro, un Renault 4 TL, aquella arañita Renault, que no me acuerdo cómo más le decían, los patitos feos, y él tenía uno de esos en Buenos Aires. Y además, su ropa, los zapatos grandes, esos zapatos negros del Papa, diferente a aquellos zapaticos rojos que usaban los papas anteriores a él. Fue un hombre muy genuino en su forma de ser, fue un verdadero amigo de los pobres, de los desamparados, no lo negó, era un hombre que andaba en la multitud, pero en la periferia, no en el centro. Nunca buscó mercadotecnia, ni querer resaltarse, hay que decir eso, ese narcisismo que asalta a mucha gente, a los líderes, de querer ser centro de todo. El Papa fue un hombre, en eso hay que decirle que fue muy humilde. La verdad que hay muchas anécdotas, mucha gente que opinó sobre esa orientación ideológica del Papa, pero sí recuerdo haber leído que una vez este señor Evo Morales, comunista boliviano, quiso o lo ofendió al Papa, digo yo que lo ofendió, porque le regaló un Cristo o una cruz, en vez de un Cristo le puso una hoz y un martillo. Ese fue el regalo que le dio en Bolivia al Papa, o no sé si fue en Roma que le llevó el loco ese, que anda ahí dando tumbo en Bolivia todavía, un país que no parece que no tiene, ahí no hay juicio. Ese señor Evo Morales tuvo el irrespeto de llevarle una cruz al Papa Francisco, señores, con la hoz y el martillo, en vez de la figura de Jesucristo. Entonces, son cosas que hay, bueno, habrán muchas historias del Papa y de sus comportamientos, pero creo que el legado del Papa fue, por lo menos, hacer una iglesia que se vea más humilde. Él quería que la iglesia fuera más pobre,
que se viera más pobre. Incluso yo recuerdo que una vez en una reunión, creo que fue en Brasil, le decía a los obispos en Brasil, no se puede pensar que la iglesia es una ONG. Hay que salir a evangelizar, a predicar, salir de los templos, salir de la iglesia, tiene que andar en la calle. Es decir, era un hombre de la periferia obligatoriamente. Ahora, eso lo confesó, como se dice. Pero, repito, su mejor legado, pienso yo, fue limpiar esa curia romana, esa corrupción, y además airear todo este comportamiento de pederastia y de abuso sexuales con menores y todo eso que la iglesia ha tenido que pagar muy caro. No solamente económicamente, sino moralmente, éticamente, la religión católica muy afectada por el Papa Francisco. Hay que decir que luchó por adecentar esas cosas. Que en paz descanse el padre, el Papa, que se le consideró el Papa de los pobres. Bien, entonces vamos a seguir con lo nuestro aquí, República Dominicana. Mañana seguiremos hablando del Papa. Bien, el jueves cometí un gazapo que tengo que corregir, porque decía que el PRD no se había sucedido en el poder, y fue un error de mi parte, porque sí el PRD se sucedió en el poder con Antonio Guzmán y luego Salvador José Blanco. Lo que no hubo fue reelección. Lo que yo quería decir es que no se había reelegido nadie del PRD. Pero en este caso ya del PRM, Luis Abinader sí ganó la reelección, porque Hipólito Mejía perdió en el intento de reelegirse. Pero en los tiempos de Salvador José Blanco y de don Antonio Guzmán, no hubo reelección por parte de esos, o intento de reelegirse por parte de esos dos presidentes del PRD, porque todo el mundo sabe que los principios, primaban los principios del PRD, defendido a capa y espada por el doctor José Francisco Peña Gómez, que era un antireeleccionista jurado. Y entonces tengo que hacer esa aclaración. Bien, entonces tengo que mandarle un saludo muy especial a todos mis nonagenarios, porque hay que también recordar mis nonagenarios, que en este programa yo siempre estoy pendiente de ellos, porque quiero que vivan muchos años. Y voy a hacer mención de algunas damas primero. Primero de doña Consuelo Díaz. Esa, la bisabuela, la dama de 101 años que se le celebrara en Cataluña, en España, recientemente. Me imagino que mi amigo Eric me tiene la imagen que le remitiera hace un rato. No sé si la tiene, de doña Consuelo, celebrando sus 101 años, el cumpleaños. Mírenla ahí, esa dama que está en el medio. 101 años. Y está consciente de quiénes son sus familiares. Todos esos jóvenes que usted ve ahí son sus nietos y bisnietos. Y ahí está, desde luego, mi hija Eliane y mi nieta, que está al lado de ella también. Eliane es la que tiene los lentes con el marco amarillo. Esa es la hija de Manuel Fermín. Y entonces doña Consuelo está ahí celebrando 101 años. Dios cuida a esa dama más, porque tiene que vivir intensamente doña Consuelo. Me alegro muchísimo de esa celebración a esa dama, distinguida dama española, catalana, de esa España tan antigua como esa España, yo diría que una de las naciones más viejas de Europa. Está bien. Entonces, además, tengo que felicitar a doña Ramona Amor. Dios mío.
95 años tiene esa nonagenaria dama que yo espero que siga viviendo con toda la alegría y todo el cariño de sus hijos y de sus nietos y bisnietos, porque ahí hay de todo, con esa edad hay de todo. Hay otra persona que yo admiro mucho, que es un nonagenario alto, de 98 años debe tener, y me refiero a esa gloria nacional del canto popular, que es Fran Cruz. Yo sé que Fran está cuidado por su familia, tiene problemas de salud, para una persona de esa edad no hay duda, y Fran, un artista que todo el pueblo dominicano y el mundo que lo conoce, lo ha conocido, sabe que fue el cantante base de esa gran orquesta del maestro Félix del Rosario, que en paz descanse, porque se han muerto la mayoría. Yo creo que nada más queda Fran y otro músico que tocaba las congas, creo que vive en Nueva York, Kiko Marcano, de ese grupo magnífico de música dominicana, que fue Félix del Rosario, o de música, porque Félix tocó de todo. Pero a Fran Cruz, que yo sé que tiene una edad muy avanzada, su saludo especial. Otro nonagenario que yo quiero mandarle saludo especial a don Aristide Victoria. Hay don Aristide en Nagua, allá en la provincia María Trinidad Sánchez. Dios mío. Así que también mis otros nonagenarios, mi padrino Abel Peña en Villa González, también mi saludo para ese nonagenario, para el doctor Marino Vinicio Castillo y Rodríguez, nonagenario de 94 años que va a cumplir. Otro nonagenario que siempre es distinguido por Manuel Fermín, que es Papi Fermín, Rafael Gonzalo López Fermín, Papi Fermín. Y el doctor Luis Eduardo Escobar, amigo también de Manuel Fermín. Todos esos nonagenarios gozan de este aprecio de Manuel Fermín y de este programa que es Al Final de la Tarde. Vamos a una breve pausa y regresamos. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Hola, soy la República Dominicana. Soy el merengue que mueve tus pasos y la bachata que despierta tus recuerdos. Soy la tambora que late con el corazón del pueblo. Soy el sabor de un sancocho compartido, el azul que abraza la bahía de Samaná con sus majestuosas ballenas y las aguas cristalinas que besan las arenas de Cabo Rojo. Aquí, el turismo no es solo un destino, es un ritmo, un llamado a descubrir, a respetar, a sentir. Porque cada sonrisa que encuentras, cada rincón que exploras, es un pedazo del alma que cuidamos con esmero. No vengo solo a sorprenderte, vengo a contarte que quien llega no solo se lleva recuerdos, se lleva un pedacito de nuestra esencia que lo acompaña para siempre. República Dominicana, reservada para el mundo. Banreservas, firme aliado del turismo dominicano.
Bien, señores, a los presidentes de la República siempre se le hacen sugerencias, y más cuando también se le hacen observaciones sobre las consecuencias de una mala elección de funcionarios y esas cosas. Pero los presidentes no le hacen caso a uno, esa es la verdad. Salomones, que tal vez pueda el presidente solicitarle una opinión, se la brindan, tal vez le hacen caso, pero prima siempre el narcisismo y prima esa, qué sé yo, esa condición de yo soy el jefe, del generalísimo, o del jefe, el jefe mayor, o el imperante de turno, como le llamamos muchas veces. Pero usted sabe las veces que se le ha dicho al presidente sobre funcionarios mediocres, pero no hace caso. ¿Qué más falta en el Intran, señores? Después de este tollo del Intran, ahora se anuncian 145 medidas para corregir los problemas del tránsito. Otra vez, hablando para dejarse oír, sabiendo uno que eso no es más que escenografía. Lo anunció el ministro Paliza. Pero ¿qué es lo que va a resolver con el Intran? No, nosotros nos mandamos a tapar las señales de giro en la Churchill. Entonces, ¿quién fue que le puso eso? Pues la policía, una policía tan exigente como tenemos ahora, que nadie se mueve, nadie puede ni siquiera levantar una bandera porque puede estar sujeto a ser detenido y metido preso. Aunque usted se haga defender la patria con una bandera, ahora anunciaron los haitianos. Vamos a ver, haitianos ilegales e indocumentados exigiendo derechos en este país. Oigan por dónde que andamos. Vamos a ver el comportamiento de la autoridad que ha sido tan exigente con los dominicanos pidiendo que se le atiendan los problemas de la patria. Hay una comisión, ahí está nombrada la comisión, pero ojalá no sea una comisión más como estamos acostumbrados en este país. Pero funcionarios como el ministro de Agricultura, ¿qué más falta en Agricultura? Nosotros tenemos 5 años denunciando el desorden que hay ahí con la expedición de permisos de importación de productos, pero el presidente no tiene control de esa jurisdicción, he dicho yo. Ahí hay una denuncia hoy, señores, grave. Importadores de carne, importadores de alimentos, para suplir hoteles y a todo el que ellos entiendan que tienen que suplir, porque eso es legal, la importación. Pero, ¿qué es lo que es ilegal? Ese manejo inadecuado que tiene Agricultura con ese asunto de las licencias de importación, entregando esos permisos en forma discriminatoria, porque uno sabe que eso es el soborno, pero el presidente no sabe que eso es un desorden que hay ahí. 5 años tenemos en eso. La Dirección de Ética ni caso hace de eso. ¿Por qué? Porque quien dirige el sector agropecuario tiene demasiado poder, parece que tiene más poder que el propio presidente de la República en esa zona, en esa área del Estado o del gobierno. Escándalo van y escándalo vienen. Los caminos rurales, otro escándalo que se detalla ahí. Miles de millones de pesos, porque yo lo sé cómo es que se hace el desorden ahí, porque yo no trabajé ahí. ¿A cuánto que le busquen una auditoría? ¿Cuánto cuesta un metro de material para reparar los caminos? ¿Qué le hacen a los caminos? ¿Cuántos camiones tiraron allí? ¿Cuántos grédares? ¿Cuántos bulldozers fueron? ¿Qué fue la obra que se hizo? Oye, ¿usted cree que es igual que decir, le tiré 24 camiones de material a un camino X? Y se apisonó aquello, y un rodillo, y pasó, y ahí está el camino arreglado. Fue un topógrafo y midió la capa de material que se aplicó para saber si es verdad que los metros cúbicos de material que se factura es el que se vuelca allí. Señores, los desórdenes que hay de corrupción, que se prepare, el gobierno se lo hemos dicho aquí, para que después no aleguen lo que alegan todos. Fíjense cómo el PLD salió y alega que eso es mentira. Están en juicio, demostrado, les muestran las pruebas de la corruptela que hubo en ese gobierno. Y lo niegan todo.
el mismo sofisma como escudo de la persecución política. Todos persiguen la apelación exculpatoria del borrón y cuenta nueva, porque en eso es que hemos vivido en este país, lleno de políticos corruptos. Entonces el gobierno, Luis Abinader, se va llenado, está lleno ya. Y yo no sé cómo va a salir de este lío, porque es que el presidente no quiere tomar decisiones de separar a mediocres y corruptos. ¿A quién le teme el presidente para remover personal en ese Ministerio de Agricultura o en el sector agro completo? ¿Qué más se necesita para eso? El Intran, ¿qué más errores se pueden mostrar en un mediocre? Ahora también, migración, ahora dice que los vehículos son alquilados en Rencar, los vehículos que trafican. Bueno, pero vamos, ¿qué es lo que dice la ley? Otro vacío legal. Porque también había un vacío legal cuando en INAPA se quería nombrar al que nombró el presidente, al director de INAPA que no calificaba. ¿Y qué se hizo con ese vacío? Se llenó sobre la base de cambiar la ley. El presidente puede cambiar lo que él quiera. El Código Penal es de una orden ahí. Mire, yo quiero que a los traficantes de haitianos se les pegue 14 años de cárcel. Y lo consigue inmediatamente el presidente. Además tiene que dar la luz verde al Congreso y ahí mismo le aprueban el Código Penal. Los vehículos, sean alquilados o no, serán subastados. Problema del que alquile un vehículo en esa condición. Y se acabó. Pero esa no es la voluntad. Seguimos en estos enredos y el país va a terminar como siempre ha terminado en todos los gobiernos que le han gobernado. Terminan siendo todo vapuleado, todas las instituciones, termina la buena imagen del político que entró con muchísimas escobas nuevas y estropajos para limpiar y todo, y terminan cansándosele las manos, y ahí están. El narcotráfico, los amigos del narco, participando en la política, todo un caos. Pero no se quiere actuar. Después vienen las excusas y las defensas. Ah, yo no sabía de eso, yo no sabía, nadie me lo advirtió, nadie, sí, todo se ha advertido aquí. Pero nadie tiene el poder de usted separar un mediocre o un corrupto que sea funcionario de un gobierno. El único que tiene esa facultad es el propio presidente de la República, a él es que se le hacen todas las advertencias. Repito, después vamos a oír las quejas que estamos oyendo, los lloriqueos, los lloros, las lágrimas. Las vamos a ver después. Gracias por su atención. Nos vemos mañana en otra entrega de Al Final de la Tarde, despidiendo el sol y comenzando la noche.